Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Es un placer para nosotros estar reunidos de nuevo con el pastor José Agüero y un servidor Marcos Peña para dar inicio a su programa Hombres de Verdad. En el día de hoy estaremos tratando acerca de la responsabilidad que tiene el padre de suplir las necesidades espirituales y emocionales de la familia. A veces pensamos que la responsabilidad paterna se limita solamente a suplir lo económico. Y sí, también es responsable de eso. Y si el Señor lo permite, tendremos un programa donde nos concentraremos allí. Pero mientras tanto, la base de todo o los aspectos más importantes tienen que ver con lo espiritual y también con lo emocional. Así que, José, es un gozo para mí que estemos de nuevo y deseoso de empezar a hablar acerca de este tema tan importante. Así es. Nosotros, obviamente, ese es el centro de nuestras enseñanzas. Al final, cuando usted aprende lo que sea de Dios, es para que usted esté, como dice la Biblia, enteramente preparado para esa función. O sea, todo hombre que crece espiritualmente tiene que saber para qué Dios quiere que yo crezca espiritualmente. Bueno, número uno, para tú honrar a Dios. Y la manera de honrar a Dios en nuestro crecimiento espiritual es para poder conocer y hacer su voluntad. Pero en segundo lugar es para que tú y yo podamos ser el hombre que Dios quiere que seamos en nuestro hogar. Y en tercer lugar, podamos ser los hombres que Dios quiere que seamos en la iglesia y en la comunidad, aquí en el área laboral y donde sea. Pero nuestra primera responsabilidad, ya fuera de nosotros mismos, es en nuestro hogar. Y Dios desde el principio nos ha puesto para suplir necesidades de todo tipo, pero no solamente necesidades materiales, sino primero las espirituales, porque eso es lo que el principio que aparece en Mateo 6, cuando dice que primero tenemos que buscar el reino de Dios, y podemos decir que todo lo que tiene que ver con el reino de Dios y nosotros que somos ciudadanos de ese reino y que representamos al Señor en la familia, pues tenemos que también poner en práctica eso allí, dar los principios espirituales, emocionales, porque esos son los que ligan a Dios con nuestros hijos y también son los que garantizan que siempre Dios nos provea para lo material. Amén. Antes de iniciar el programa, estuvimos conversando acerca de qué personaje pudiera ilustrar esto y los dos pensamos en Job. Pero antes de entrar en Job, que dicho sea de paso, es de los tiempos patriarcales, o sea que es bien atrás. Me gustaría empezar con Adán. ¿Por qué? Porque ese es el inicio de todo. Y nosotros desde los primeros capítulos del Génesis vemos muy claramente cómo Dios pone la responsabilidad no solamente del matrimonio, sino también del hogar sobre los hombros de Adán. En más de una ocasión en este programa hemos dicho lo siguiente. En un matrimonio, la esposa es responsable por su actuación. El esposo es responsable por su actuación. Pero la esposa no es responsable por el matrimonio. El que va a tener que dar cuentas del matrimonio delante de Dios es el hombre. Y a nosotros nos gusta mencionar esto porque nosotros sabemos que en un gran segmento del pueblo de Dios que conoce la doctrina de la complementariedad, es decir, que esposo y esposa son complementarios en sus funciones, a los hombres les encanta a muchos escuchar que ellos son la cabeza, porque para ellos eso significa autoridad y hacer lo que ellos quieran. Sin embargo, se olvidan que eso lo que más implica es responsabilidad. Es más responsabilidad. Más responsabilidad. Una de las cosas que tristemente ocurre en nuestra época es el énfasis en los derechos. No, porque yo tengo derecho de esto, yo tengo derecho de aquello. Pero José, nosotros casi no oímos a las personas hablando de responsabilidades. Cuando son dos hermanos siameses, es como si anduvieran pegados. Mientras más derecho tú tienes, más responsabilidades tienes. Entonces, esa responsabilidad de suplir las necesidades espirituales, emocionales y económicas de la familia, nosotros la vemos reflejada desde el huerto de Edén.
Dios se encarga a Adán, aún antes de haber creado a Eva, de labrar y de cuidar del huerto. Es Adán quien pone nombre a los animales. Claro, Eva iba a ser su ayuda idónea, y tan pronto Eva fue creada, iba a ayudar a Adán en ese aspecto. Pero ella era ayuda idónea de Adán. Eso no significa que Adán es ayuda idónea de Eva. Porque a veces tú notas mucho ese énfasis de la época de que somos todos iguales. Cada cual tiene su labor. Somos iguales en valor, somos iguales en capacidad espiritual, somos iguales porque ambos tenemos la imagen de Dios. No hay uno que es mejor que el otro. Pero definitivamente se han dado líneas de autoridad y líneas de responsabilidad. Y entonces en ese aspecto nosotros vemos esa responsabilidad que Dios demanda del hombre en Génesis capítulo 3. Porque todo el que está familiarizado con la Escritura sabe que trata el capítulo 3 de Génesis. Ahí es que ocurre la caída del hombre. Y todo el mundo sabe que había solamente un árbol en todo el huerto del que ellos no podían comer. Después todo el huerto estaba a su disposición. Y Eva se dejó llevar por el deseo de la carne, por el deseo de los ojos, y Eva tomó del árbol. A veces algunos piensan cuando leen el relato como que Adán llegó después que ella había tomado. Eva, ¿y qué tú hiciste? Pero la estructura literaria da a entender que Adán estaba ahí. Y Dios esperaba que Adán ejerciera su liderazgo, dicho de otra manera, ejerciera su responsabilidad de pastorear el corazón de su esposa y le dijera: no, mi amor, recuérdate que Dios dijo que ese árbol no podemos comer, pero Adán, mira, es que está delicioso. Amor, no vamos a comer. Pero nosotros sabemos que no fue eso lo que sucedió. Adán no solamente permitió que Eva participara, sino que él mismo terminó comiendo. Y cuando ellos comen, inmediatamente sus ojos son abiertos. Dice que estaban desnudos y no se avergonzaban, pero se dan cuenta pierden la inocencia, son conscientes de su pecado. ¿Y qué hace? Se ocultan. Entonces me encanta la porción en Génesis, porque dice en Génesis 3, versículos 8, 9 y 11, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Tan pronto pecaron ambos, fueron abiertos sus ojos. Y sigue diciendo: y conocieron que estaban desnudos. Ambos. Entonces cosieron hojas de higuera. ¿Quiénes? Los dos. Y se hicieron delantales. ¿Quiénes? Los dos. Y oyeron, ¿quiénes? Los dos oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hasta ahí el relato está como muy lógico, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, mira qué interesante cómo dice: mas Jehová Dios los llamó y les dijo. No, eso no es lo que dice el texto. El texto no dice que Dios los llamó y les dijo. El texto dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo al hombre: ¿dónde estás tú? O sea, no sé si ustedes están captando esta escena. Y a veces hay que leer la Biblia con imaginación, no con invención, porque hay gente que inventa muchísimo. No, con imaginación. Hay que tratarse de ponerse. O sea, tú y yo, José, cometemos un pecado y estamos los dos metidos en el lío. Y al final nos descubren. Pero resulta que cuando Dios aparece, Dios solamente me acusa a mí y habla conmigo. Y entonces, ¿qué debo pensar yo? Es como que, Señor, pero fuimos los dos que comimos. Es más, ella comió primero. Es impresionante. Dios prácticamente ignora en la conversación a Eva. Digo en la conversación porque cuando Dios emite juicio, nosotros nos damos cuenta que también trae juicio sobre ella. O sea que ella no era inocente. Dios la hace responsable, pero Dios la hace responsable por su pecado. Sin embargo, Dios hace a Adán responsable por su pecado y por el de ella, por no haberle impedido. Así que ya eso nos dice algo, ya eso nos dice que hay una responsabilidad.
Y Adán responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? No era una pregunta para Dios saber, es sencillamente para ponerlo a él a confesar, porque Dios sabía exactamente lo que había ocurrido. Y nosotros sabemos el resto de la historia. Cuando Adán se siente acorralado, él quiere compartir su culpa. Pero no solamente quiere compartir su culpa, que Dios sepa que su esposa era tan culpable como él delante de sus ojos, sino que indirectamente termina culpando a Dios. ¿Tú quieres saber qué fue lo que pasó, Señor? Que la mujer que tú me diste me dio y yo comí. En otra palabra, tú eres el culpable porque tú me diste una mujer que me incitó. Y esa es la historia del hombre desde la caída, tratar de evadir su responsabilidad. Entonces, nada más con esa escena, José, yo creo que si nosotros no tuviéramos más nada en la Biblia, más nada, solo con esa escena yo pienso que es suficiente para entender de los primeros 2 capítulos que Dios estableció a Adán, al hombre, como cabeza del matrimonio y de su hogar. Pero Dios también estableció junto con esa autoridad, responsabilidad. Así que nosotros tenemos razones de sobra para decir que el hombre es el sacerdote de su hogar. El hombre es el pastor de su hogar. El hombre tiene que pastorear el alma de su esposa y el hombre tiene que pastorear el alma de sus hijos. Y a lo largo del programa nosotros vamos a ver todo lo que eso implica. Pero creo que como punto de partida eso es importante. Y luego entonces nosotros pasamos al ejemplo de Job y vemos todo lo que el libro de Job en sus primeros 2 capítulos tiene que decirnos al respecto. Así que te dejo a Job, José. Bueno, pero mientras te escuchaba, Marco, muchas reflexiones llegaron a mi mente con respecto a este tema. Todo parece indicar que en el capítulo 2 del libro de Génesis, que es cuando se da detalles de lo que pasó entre la creación del hombre y la caída del hombre. El Señor a Adán es que le dice, tú no puedes comer de eso. O sea, tú tienes que entender cuál es mi voluntad y tú como hombres tienes que saber, en primer lugar, que tú tienes que hacer mi voluntad. Tú estás ahí, yo te he puesto. Adán estaría asombrado cuando vio como Dios lo hizo, todo lo que Dios hizo y le dice, mira, todo esto tú lo puedes hacer, pero te voy a encargar de que tú seas responsable de obedecerme. De hecho, permite que te interrumpa, es para enfatizar esa idea. Yo creo que la mayoría de las personas piensan que Dios dio directamente la orden a ambos, pero si nosotros vamos al orden cronológico del capítulo 2, podemos asumir con un alto grado de certeza de que ese mandato divino en el huerto, Eva lo recibió de su esposo. Sí, porque la Biblia lo que dice es que Adán fue hecho el 6º día, pero el 6º día no es un tiempo de un minuto. O sea, te hizo y después hizo a Eva, porque dice que a los dos los hizo el 6º día. Todo parece indicar, porque la explicación nos lo da el capítulo 2, como tú bien has señalado, y antes de crear a Eva, lo hizo a él el responsable espiritual de que él obedeciera al Señor y que también todos los que iban a venir de él hicieran la voluntad del Señor. Así que se lo dice a él. Luego entonces, él es que se lo enseña a Eva, porque cuando el Señor dijo eso, Eva no estaba ahí, así que él hizo bien su función espiritual. Ahora, aquí viene el otro aspecto. Cuando nosotros hablamos acerca de que el hombre es el responsable de proveer las necesidades espirituales, vamos a comenzar diciendo lo siguiente. El hombre tiene que enseñar y guiar a la mujer a que entienda, aunque la mujer sea cristiana, tiene que compartir, tiene que ser maestro. La Biblia inclusive dice en 1 Corintios que si la mujer necesita saber algo, que llegue a su casa le pregunte a su esposo. Entonces estamos hablando de que el hombre que está en el hogar tiene que ser un hombre, si seguimos el ejemplo de Adán y de Corintio, tiene que ser un hombre que tiene un crecimiento y un conocimiento espiritual vivo de Dios para que él pueda no solamente instruir a su esposa y a sus hijos, sino contestar sus preguntas con respecto a Dios. Así que en ese instante, Dios está empoderando espiritualmente a Adán. Y luego, como tú mencionaste en el capítulo 3, lo llama a él
Y en Romanos 5 dice que el pecado entró al mundo no por una mujer, sino por un hombre, haciendo al hombre responsable de eso. Y que en el libro de Efesios, de Hechos 17, dice que de una sola carne, no de dos, porque de una carne, que fue Adán. O sea, siempre aparece ese principio, pero ese es un principio espiritual. De hecho, el texto de Romanos 5 es genial, porque ratifica algo que ya nosotros podemos haber deducido de toda la historia. Y es lo que tú estás diciendo, simplemente lo estoy enfatizando. El representante de la raza humana no era Eva, era Adán. ¿Qué significa eso? Responsabilidad. Sí. De hecho, Eva fue la primera que comió, y aquí nosotros estamos, ¿qué voy a decir? Especulando. Bueno, no especulando, pero si solamente Eva hubiera comido, la raza humana no hubiera caído en pecado. Porque Eva no era la representante, el representante era Adán. Si no hubiera dicho que el pecado entró al mundo por una mujer, porque fue la primera que comió. Claro. El pecado entró al mundo por un hombre. La caída del hombre, la caída de la raza humana no ocurre cuando Eva come, sino cuando Adán come. Sí, aquí la cosa es que yo puedo también inferir, porque estamos mirando eso, que Adán estaba obligado a comer después que Eva comió. ¿Tú sabes por qué pienso yo, Marcos? Porque él estaba ahí cuando ella comió. Él consintió. ¿Sí me entiende? No, él consintió, eso es claro. Si él no consiente, ella no come. Si él no consiente, ella no come. Entonces, por eso es que yo entiendo que Dios lo hace responsable a él, porque le permitió a ella comer. Y eso nos recuerda dos cosas. Primero, Adán fue que le instruyó, y nosotros tenemos que instruir a nuestras esposas, a nuestros hijos en los mandamientos de Dios. Pero también nosotros tenemos que aprender a enseñarle a nuestras esposas, bueno, a nosotros, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a mantenerse en los límites de la obediencia a Dios. Que en el caso de Adán, de nosotros ahora, nuestras esposas y nuestros hijos se pueden rebelar en contra de lo que nosotros le enseñamos de la palabra de Dios, porque ya ellos tienen conocimiento del bien y del mal. Pero yo entiendo que en el caso de Eva, si Adán le dice, no comas de ese fruto, ella no va a comer, porque Dios dijo. O sea, todavía ella no tenía esos deseos engañosos, todavía ella no estaba controlada por el mal, y era más bien no una lucha interna como tenemos nosotros, sino fue una lucha externa, porque era una lucha contra Satanás. Exacto, porque hay algo que quizás no entendemos porque no lo hemos vivido. En ese momento específico, la naturaleza de Adán y Eva era diferente a la nuestra. Sí, claro. Porque en ese momento específico ellos tenían una naturaleza que era capaz de pecar y al mismo tiempo era capaz de no pecar. En el caso nuestro, nosotros nacemos con una naturaleza que no es capaz de no pecar. Exacto. Entonces, para nosotros es difícil entenderlo. Pero eso lo hace a ellos más responsable todavía. Mucho más responsable. Entonces, estos argumentos que le estamos dando es para que usted sepa que la responsabilidad que tiene el hombre de enseñar es una responsabilidad que siempre ha estado en la mente de Dios desde el mismo origen del hombre y desde el mismo origen del matrimonio. Pero como solamente nos hemos quedado en Génesis 1 y en Génesis 2 y 3, donde solamente existe el matrimonio, cuando nosotros pasamos a Génesis, el capítulo 4, encontramos que de alguien tuvo que recibir Abel y Caín la información de que había que ofrecer sacrificios a Dios. ¿Y cómo hacerlo? Y estamos 100% seguros, siguiendo, aunque no lo explica, no lo presenta así la Biblia, pero siguiendo el patrón de Dios, que siempre Dios ha hecho sus tratos a través de hombres. Óyeme, a veces dicen que nosotros los creyentes bíblicos, para usar ese término mejor y no el nombre de una denominación, pues no creemos mucho en la mujer. No es eso. Las mujeres son más hábiles, más participativas, más trabajadoras, más sensibles, más fieles. Y en sentido general, esto es una generalización.
Más espirituales. Más espirituales. Más espirituales. Eso es así. Las mujeres que se entregan a Dios. Yo recuerdo de un rabino dentro de los diferentes grupos judíos que ellos no, los sábados, las mujeres no entran a la sinagoga. Y yo los he visto en la comunidad de Nueva York. Se quedan en el parque por ahí dando vueltas y caminando y hablando, mientras los hombres están en las sinagogas. No así el viernes. El viernes, cuando comienza el día de reposo para ellos, los judíos que lo guardan, el hombre dirige las reuniones del hogar espirituales. El sábado, cuando van a las sinagogas, yo los he visto porque hay diferentes tipos de denominaciones dentro de los judíos ortodoxos. Ellos entran a la sinagoga, el papá con los varones. Wow. Y dejan a las niñas y a la mamá fuera. Porque ellos dicen que la mujer no necesita mucho espíritu. Claro, habían otros por ahí que también tienen una idea de que negativa, obviamente, lo he leído. Judíos desde el principio del siglo que menosprecian mucho a la mujer. Es cierto eso. Pero hay otros que dicen que no, que la mujer es más sensible a Dios, que la mujer tiene un mejor contacto con Dios, que los que somos malos y perversos somos nosotros los hombres a quienes Dios tiene que estar trabajando. Y por esa línea yo los entiendo, porque un hombre necesita escuchar, yo como pastor se lo digo, un hombre necesita escuchar, yo no sé cuántas veces una verdad para al final ponerla en práctica y que le pase esto y lo otro. Pero la mujer, de que tú se lo dices, la mujer teme. Estos preámbulos que le estamos diciendo es para introducirle de una manera ya más directa a la responsabilidad que tiene el hombre de proveer las necesidades espirituales y emocionales de su familia. Así que en el próximo segmento estaremos mirando la vida de Job y de muchos de los patriarcas que nos ayudan a entender eso de una mejor manera. Ya regresamos. Nuestra misión es continuar difundiendo la palabra de Dios alrededor del mundo. Y para que esto sea posible, tu apoyo financiero es importante. Al ofrendar, te conviertes en un instrumento de Dios para cambiar vidas. Si estás interesado, visita nuestra página radioeternidad.org y allí encontrarás la forma de cómo contribuir para este ministerio. Regresamos con su espacio Hombres de Verdad. Estamos hablando acerca de la responsabilidad que tiene el hombre de proveer para las necesidades espirituales y emocionales en su hogar. Hicimos una introducción muy bíblica, doctrinal y correcta para que sepamos desde el principio de la creación y hasta el día de hoy, Dios sigue dirigiendo el mundo, el hogar, la iglesia y todo a través del hombre, no por menosprecio a la mujer, sino para darle la mayor responsabilidad a él por encima de la dama. Y yo pienso, Marcos, que es muy justo que para mí esta sociedad con el feminismo radical que hoy en día tiene, lo que está haciendo es abusando más de la mujer. Porque totalmente de acuerdo. Desde que el pecado entró al mundo, la gente no entiende que lo que se ha hecho es abusar de la mujer. Y aunque yo estoy 100% de acuerdo con algunos de los primeros principios del feminismo del año 1930 en adelante, que la mujer debe votar, claro que debe votar, que una mujer puede ver un partido de juego de deporte, que en muchos países europeos, musulmanes no se permite, que mujeres no manejan en la calle, en esos lugares musulmanes. Todavía al día de hoy. Eso es impresionante. No. Y que pueden tener tantas mujeres quieran. O sea, tú no puedes sentirte mal, no hay una exclusividad, que es como manda la Biblia. Pero eso es para que ustedes vean que usted y yo somos responsables. Ayer yo tenía una consejería con una pareja y le dije al hombre que estaba tratando de poner toda la responsabilidad en su mujer, mire, Dios y yo somos muy fuertes con el hombre porque usted y yo somos los responsables. No significa que la mujer no tenga su responsabilidad, pero somos muy fuertes. Bueno, como dijo Marco hace un momentito, partimos de alguien que vivió no tan lejos de los tiempos de Adán, porque se supone que Job vivió en los tiempos de los patriarcas y esos patriarcas de Adán a Job son
los personajes con los que yo he encontrado más información para ser un buen padre, Marcos. Con Adán, con Enoc, con Noé, con Job, que vivió en esa época, con Abraham, Isaac y Jacob. Con esos 7, un hombre puede aprender a ser un buen padre y a ser un buen líder espiritual. Puede aprender qué hacer como buen padre y qué no hacer, porque algunos de ellos realmente no fueron buenos ejemplos paternos, sí, pero uno aprende de la Biblia positiva y negativamente. De ellos son los que más se habla. Claro, no todos, y lo voy a decir con mucha humildad, no todos cuando leemos la Biblia vamos pendiente a eso, sino solamente lo que hicieron, lo que no hicieron, con respecto a su propia vida y su relación con Dios, que si Noé, que si preparó el arca. A mí ya no me interesa tanto la preparación del arca, a mí me interesa lo que dice Hebreos 11:7, que dice que él preparó con temor su arca en que se salvase su casa. O sea, Noé no tenía como idea principal, yo quiero que el mundo se salve. No, yo quiero que mi casa se salve. Y yo he predicado una cantidad de veces sobre eso, en sentido de la responsabilidad primaria que tiene un hombre de eso. Entonces, yo quisiera, aunque vamos a tomar aquí a Job para hablar algunos aspectos, pero queremos puntualizar en qué aportan cada uno de estos 7 patriarcas. Ya no vamos a tocar un poquito más a Adán, aunque Adán sí les enseñó a sus hijos la adoración a Dios y la dependencia de Dios. Pero dice aquí, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Nadie que no esté bajo el liderazgo del Señor puede hacer espiritual del Señor, puede hacer que otros estén bajo su liderazgo espiritual. De hecho, lo que se dice de Job ahí, yo creo que todo verdadero cristiano debiera anhelar que Dios pudiera decirlo de él. ¿Y tú sabes qué es lo mejor que yo encuentro, Marcos, o lo que le da sentido? La razón por la que Job es un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, que cuando el Señor comienza a hablar con Satanás, él le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, cuando Dios ve que una persona tiene una relación de siervo con él, ya Dios puede confiar en esa persona. Porque mire, lo de siervo de antes, en esa época, no era ni de los siervos de los tiempos de Faraón, ni de los tiempos de Pablo, ni de los tiempos de hoy en día. O sea, la servidumbre fue mejorando con el paso del tiempo. Ya en el feudalismo, ya que fue cuando comenzó a desaparecer eso, ya era un poquito mejor. Pero en aquella época, ser siervo era una cosa terrible. O sea, que usar ese término es una persona completa y totalmente sumisa a su amo, parecido a Eliezer, el de Abraham, que se atrevió a ir a hacer todo para conseguirle una hija. Era alguien que estaba, para mí Eliezer es el mejor tipo del siervo que debemos ser, con Dios como nuestro amo. Ese señor estaba tan identificado que le pedía a Dios, ayúdame a poder hacer lo que mi amo quiere que yo haga y dame éxito en este viaje, porque yo quiero agradar a mi amo. Yo quiero cumplir con la ley de mi amo. Entonces, bueno, pero no queremos desviarnos. Pero aquí la idea clara es que un hombre bajo el liderazgo del Señor se le va a hacer fácil hacer eso. Hay un centurión que dijo al Señor, di la palabra, porque yo soy un hombre también que tengo gente bajo mi autoridad. Y a este digo va y viene. Así que si tú dices algo se va a cumplir. Y esa es una señal de fe, como dijo Cristo, y de sumisión a la obediencia del Señor. Pero ¿qué hacía él? Primero era un hombre muy ocupado en su relación con Dios, porque para llegar a ser perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, hay que dedicarle tiempo en su relación con Dios. Y eso es lo que nosotros como hombres debemos hacer en primer lugar. En segundo lugar, era un hombre muy ocupado laboralmente, porque para un hombre llegar a tener 7,000 ovejas, 3,000 camellos, son 10,000, 500 yuntas de buey, y una yunta de buey, yo no sé cuántos bueyes tiene, vamos a suponer que tenga 4,
serían 2,000, o sea, van 12,500 asnas y muchísimos criados. O sea, era un hombre sumamente ocupado. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, era un hombre que también era consultado por otros para saber cómo prosperar, cómo pasaba en aquella época. Pero él encontraba tiempo para vivir para el Señor. Pero también dice la Biblia que iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día, y lo enviaban a llamar a sus hermanas para que comiesen con ellos. Y aconteciendo que pasando el tiempo del turno del convite, Job enviaba, o sea, lo mandaba a buscar, lo santificaba, no era que le echaba agua. Quizás era un tiempo de confrontación, de instrucción y confrontación. ¿Qué ustedes hicieron? A Dios no le agrada esto. Y ese es el aspecto de la santificación, ¿verdad? Instrucción y también corrección. Y dice, y se levantaba cada día de mañana, ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. Y de esta manera hacía todos los días. O sea, que un proveedor de bienes espirituales, por decir así, de valores y principios espirituales, va por más ocupado que estés, no por mejor y grande que sean tus negocios, no es una excusa para tú no dedicarte a tus hijos, a instruirlos, a santificarlos, a orar por ellos todos los días. Esa es la labor del sacerdote, que cuando ya llega el sacerdocio en los tiempos de Moisés y más adelante, el sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por el pueblo y tenía que hacer todo por el pueblo. No, Job aquí lo hace por sus hijos. Entonces, sentarse con nuestros hijos a instruirle en las cosas del Señor, sentarse con nuestros hijos a explicarle el pecado y su alcance, sentarse con nuestros hijos a confrontarle cuando hacen algo incorrecto. No importa la edad, porque no está hablando de jóvenes, perdón, pueden ser jóvenes, pero no de adolescentes, porque ya tenían cierta independencia. Sentarse con ellos, enseñarles, santificarles. Y usted me dirá, bueno, ¿qué significa santificar? San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Enséñale Entonces, tu palabra. La enseñanza de la palabra de Dios es lo que santifica la vida de nuestros hijos. Y oraba por ellos todos los días. Ofrecía sacrificios a Dios, o sea, la manera de buscar, vamos a decir así, la salvación de sus hijos. Entonces, vemos un cuadro de un hombre muy ocupado en su relación con Dios, un hombre sumamente ocupado en sus negocios y se ve que les iba bien y que Dios le bendecía, y sumamente ocupado en sus hijos. Y aunque presenta la grandeza de sus posesiones, pero ya sabemos que cuando miramos más adelante, la grandeza de Dios, de Job, está en su relación con Dios. Exactamente. Está en su relación con Dios y podemos decir así, en su relación con sus hijos. Ahí donde está esa grandeza. Así es. Así que los padres, ¿verdad?, que nos están escuchando, ustedes son responsables. Esa responsabilidad se las ha dado Dios de cuidar de las necesidades espirituales de los suyos, de su esposa y de sus hijos. Uno normalmente se topa con los hombres que en su cabeza asumen un patrón cultural más que bíblico, y entonces ellos dicen, bueno, pues mi esposa se encarga de instruir a los niños y yo me encargo de proveer lo material. No, ese no es el plan de Dios, ese no es el diseño de Dios. Es el estilo de vida culturalmente aceptado o más común. Pero padres, nosotros tenemos que estar pendientes de nuestros hijos. Nosotros tenemos que estar pendientes de nuestras esposas. ¿Y qué demanda eso? Eso demanda una preparación espiritual por parte de nosotros. No, nosotros no tenemos que ser teólogos y haber estudiado. No. Pero nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, y conocer la palabra de Dios demanda tiempo. Nosotros tenemos que crecer en nuestra comunión con Él. Porque ¿cómo nosotros vamos a pastorear a nuestras esposas si nuestra comunión con Dios es muy frágil y la de ellas es sumamente sólida?
Entonces, eso trae demandas sobre nuestras vidas. Pastor, es que yo no tengo tiempo para eso. Si tú no tienes tiempo para eso, en lo que tú estás ocupando el tiempo, lo estás ocupando erradamente. No, pastor, en producir. Hay necesidades que proveer, pero tienen su orden. Tú no haces nada con proveer económicamente para tu familia si no provees espiritualmente, porque una cosa es mucho más importante que la otra. Nosotros tenemos que proveer de todo, por eso tenemos el tema. Nosotros tenemos que proveer lo espiritual, tenemos que proveer lo emocional, que todavía no lo hemos tocado, pero una esposa necesita un esposo y unos hijos necesitan un padre. Y esa parte no la puede proveer nadie, solamente nosotros los esposos y solamente nosotros los padres. No hemos tocado eso todavía. Y un esposo tiene que proveer financieramente para las necesidades materiales. Tiene que proveer sustento y abrigo. Ahora, ¿tienen todas esas responsabilidades, tienen el mismo grado delante de Dios? No. Hay un orden de prioridad. José citó hace un rato. Mateo 6:33, buscad primeramente, no es buscad únicamente, pero lo primero en nuestras vidas es el reino de Dios. Y no son ni una ni dos las familias que buscando lo económico han sucumbido y se han apartado del Señor. Y eso ha sido lo peor que puede haber ocurrido en sus vidas, porque han hecho un mal negocio. Se han comportado como nuestros indígenas cuando llegaron los españoles, que los engañaron y les quitaron el oro dándoles espejitos. Y seguro, José, que tú como pastor has tenido que lidiar más de una vez con hombres que son excelentes proveedores económicos de su hogar, pero que son pésimos proveedores espirituales. Y las esposas quisieran cambiar eso. Esa es la generalidad. Esa es la generalidad. Qué triste. Lamentablemente, esa es la generalidad. Que uno hace una encuesta en el hogar y tú le preguntas de dónde viene la instrucción y no te va a decir que vino de la mamá. Uh-huh. Pero déjeme decirle algo. Siguiendo con la línea de los patriarcas, usted tiene que, comenzando con Adán, usted tiene que enseñarle a sus hijos cómo agradar a Dios, qué es lo que le agrada a Dios, que eso fue lo que hizo Abel, y Abel lo aprendió de Adán. Usted tiene que serle un ejemplo de su relación con Dios, como lo fue Enoc, que dice la Biblia que cuando Enoc engendró a su hijo Matusalén, él tenía 65 años, y dice la Biblia que Enoc caminó con Dios después que engendró a Matusalén. En otras palabras, y pudiera ser como solamente un orden sintáctico, como le llaman, que es el orden que se le da a las palabras y que no tiene una importancia teológica, pero no, cuando he leído algunos autores en el libro de Génesis dicen que lo que parece indicar la palabra de Dios es que lo que lo movió a él a caminar con Dios fue su hijo. Y yo digo siempre en las enseñanzas, cada vez que menciono a Enoc, ¿por qué usted cree? No parece ser coincidencia. No parece ser coincidencia. Dos cosas. Que Matusalén, su hijo, fue el hombre que más vivió. Y probablemente fue por lo que aprendió a vivir de una manera tan correcta, por tener un papá tan espiritual a su lado. Y en segundo lugar, que su bisnieto fue el hombre que salvó el mundo de la destrucción del diluvio, que fue Noé. Entonces estamos hablando de la fuerza que tiene la vida espiritual. Adán enseñó verbalmente, Enoc enseñó verbalmente, pero también enseñó con el ejemplo de que los hijos vean que tienen un papá espiritual a su lado, la esposa vea que tiene un hombre espiritual a su lado. Pero si seguimos la línea de los patriarcas, entonces el próximo es Noé. Y dice la palabra de Dios que Noé salvó a su casa. Sus 2 hijos, sus 3 hijos y sus esposas y la esposa de él, todos entraron, y no fue que entraron obligados, como salieron las hijas de Lot, porque las hijas de Lot sí parece que salieron, y la mujer también, salieron completa y totalmente obligadas, al punto tal que por algo el Señor le dijo, ni siquiera miren atrás, porque él sabía,
Como dice la Biblia, que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y parece que el corazón de la mujer de Lot estaba ella se estaba alejando físicamente de la ciudad, pero su corazón estaba ahí. Por eso Dios se lo dijo. Y las hijas, Marcos, no miraron atrás cuando salieron y por eso no se convirtieron en estatua de sal. Pero cuando pensaron en tener un hombre y un hijo, miraron atrás y lo hicieron a la manera de Sodoma. Uh-huh. Porque se ve que esas prácticas no son prácticas inventadas por ella. Uh-huh. Son prácticas de una sociedad muy corrupta. Aprendidas. Muy corruptas. Emborracharon a su papá, se acostaron con él y de ahí salieron embarazadas. Tenían unos novios que no eran creyentes, ni creían en Dios, ni mucho menos con el consentimiento de Lot. Entonces, Noé dice la Biblia que salvó su familia. Yo creo que toda familia necesita un evangelista. Y ese evangelista no es resucitar a Billy Graham. Ese evangelista no es volver atrás a D.L. Moody, que fue uno de los grandes evangelistas, o Jonathan Edwards, que predicó tan buenos mensajes. No. Papá debe ser el mayor evangelista en la casa. Así es. Enseñarle el evangelio, la palabra de Dios y los principios de Dios tienen que ser así. No pueden ser de otra manera. Y hay que hacerlo de una manera consistente, porque después Noé también le dio un mal testimonio sobre ingiriendo alcohol a un punto de embriagarse para poner a pecar a sus hijos. Y eso es lo que yo le digo a los padres. Desviaciones de la voluntad de Dios que un padre haga conscientemente siempre va a afectar a los hijos. Siempre va a afectar a los hijos porque al final Cán fue maldito porque vio la desnudez de su padre, pero fue un padre que se desnudó fruto de la ingesta del alcohol que le embriagó. Y luego encontramos a Abraham, un hombre que guió a su hijo Isaac, lo guió para enseñarle el valor que tiene esperar en Dios, porque seguro que Abraham se sentaba con Isaac y le decía, mira lo bueno e importante que es esperar en Dios, no hagas nada hasta que Dios no lo ordene. Tú verás que de aquí en adelante Dios no va a permitir, me imagino yo que le dijo, que nadie tenga un hijo a los 100 años. Y es para enseñar a todas las generaciones de judíos y cristianos que hay que esperar en Dios. Pero también tuviste que yo estuve dispuesto a sacrificarte, porque obedecer a Dios y amar a Dios está por encima de todo. Ese debe ser un ejemplo espectacular para Isaac. Yo le dije, yo prediqué una ocasión, Marcos, en la iglesia sobre alumnos, el alumno de la fe, algo así, no recuerdo el título, pero ese era el tema. Y yo le dije, ¿quién usted cree que fue el primer alumno de fe? Y todo el mundo me dijeron, Abraham. No, Abraham no fue el alumno de la fe, Abraham fue el padre de la fe. El primer alumno que aprendió lo que vivir por fe fue un muchacho que lo acostaron ahí y que vieron a su papá dispuesto a matarlo con tal de hacer la voluntad del Señor. O sea, él aprendió ahí. Siendo el hijo prometido, esperado, ¿saben por qué tiempo? Por 25 años. Exacto. Esperando una promesa de Dios por 25 años. Exacto. Que en un momento determinado el mismo Abraham flaqueó. Sí. Porque su esposa Sara se desesperó y empezó a pensar que ese hijo vendría de acuerdo a las costumbres de la época que permitían que un hijo de una sierva fuera considerado como hijo de la pareja de los amos. Pero eso no es el diseño de Dios. No, de ninguna manera. Entonces ahí Abraham tuvo un desliz y el Señor les tuvo que decir, oigan, es que no, es de ustedes. Y entonces al año siguiente, no, pasaron como 10 o 14 años más. Imagínate, no es ese, ok, espérenlo. Exacto. Y entonces pasan, wow, eso es impresionante. Increíble. Pero Marco después se le dice, espérate mi hijo, tú no te vas a casar con alguien de por aquí. Y le mandó a buscar una esposa en su parentela. Y cuando tú miras, para mí, de los 3 patriarcas, mi favorito sigue siendo Isaac. Tú no te imaginas la cantidad de cosas que yo he aprendido de Isaac y que la gente no se imagina. Pero fue por el papá que tuvo. Fue por el padre que tuvo. Un padre que ejerció su liderazgo espiritual. Bueno, Marcos, antes que se nos vaya el tiempo, quiero leerle una porción de la Biblia aquí, de cuando el Señor Jesucristo fue en la transfiguración,
Dice, y mientras él aún hablaba, una nube de luz del cielo los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Un aspecto que queremos tratar rápidamente, porque se nos va rápido el tiempo, es el hecho de que ya sabemos que tenemos que instruir, y ya hemos visto con los patriarcas la instrucción espiritual, pero también está la instrucción emocional. Nosotros los hombres no somos buenos en eso. No somos buenos en eso. De un papá que le esté diciendo a su hijo, te amo, a veces lo decimos a la hija por la afinidad que ya existe en los estudios de papá e hija, o hija, hijo y mamá. Bueno, pero decirle a los hijos, a las niñas y a los niños, te amo, de darle besos, abrazos, de confirmarle su amor, es algo que no es tan común en nosotros los hombres. Y nosotros los hombres tenemos que aprender de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que cuando Él estaba allá en el cielo, su hijito solo, que nunca habían estado solos, siempre habían estado juntos desde la eternidad, Él le dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Yo, Marcos, lo miro, mi percepción es, le confirmó a los discípulos, a quienes conjuntamente Cristo con el Padre había elegido, porque Cristo pasó la noche entera orando antes de elegirlo, o sea, era una elección de ambos, para confirmarle lo que Él eligió, también lo elegí yo, y yo quiero que ustedes sepan que este es el verdadero Mesías. Pero también Marcos, cuando Él dijo, mi Hijo amado, yo me imagino el corazón, el rostro de Cristo, oyendo a su Padre decir públicamente, Él me ama. Yo creo que esa parte no fue para los discípulos. Yo creo que esa parte fue para su Hijo. Una confirmación de su amor. Tú estás por allá solo, estás sufriendo, estás limitado porque te encarnaste. El misterio de la encarnación es un misterio. Tú estás solito, pero no es que yo te he abandonado, yo te amo. Y sobre todo porque no faltaba mucho tiempo desde la transfiguración con la crucifixión, donde el Hijo se iba a sentir abandonado. Quizás en esos momentos, como humano, Él sintió que su Padre le abandonó. Pero como divino, quizás Él recordó, mi papá me dijo que me amaba. Wow, José, qué buen texto has traído. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, no era necesario, en términos de la misión del Mesías, esa referencia a mi Hijo amado. Hubiera sido suficiente decir, mi alma tiene contentamiento en Él, yo estoy aceptando lo que Él está haciendo, yo lo apoyo. Sí. Pero es como, no, es como ese detalle, mi Hijo amado. Tú te pones a hablar y a pensar y es un detalle que, como tú dices, tiene que ver con su relación con el Hijo. Marcos, es que es más que un detalle. Yo te entiendo lo que tú quieres decir. ¿Sabe por qué? Porque Dios fue que nos hizo, Dios le dio cuerpo humano y Dios sabe que es una necesidad de los hijos. ¿Entiende? Es una necesidad de los hijos. Entonces, es como Dios diciendo, si Abraham cubrió esa necesidad y Noé la cubrió y Enoc la cubrió con su hijo, ¿cómo que yo no lo voy a cubrir con el mío? Cuando es el Padre perfecto. Cuando es mi hijo y soy el Padre perfecto. Él es el Padre perfecto. ¿Cómo yo voy a dejar a mi hijo solamente porque él está haciendo mi voluntad allá y que él tiene que entender porque él es Dios? No, él tomó forma humana. Y nosotros tenemos que tener ese mismo sentir, como dice la Biblia, que tuvo no solamente Cristo, sino que tuvo Dios, de recordarle a su hijo, de decirle, hijo, yo te amo. Cuando yo comprendí eso, Marcos, a mis hijos varones, yo le doy besos, yo le digo que los amo. Me rompe el corazón que yo no lo hice desde... Yo le daba el beso y abrazo, yo soy muy abrazón y besucón, o sea... Yo crecí en un hogar así, con mis hermanas, o sea, me gusta eso. Hombres y mujeres, con todo el respeto que se merecen. Pero si yo me hubiese entendido estas verdades desde antes que mis hijos nacieran, y yo sospecho
que hubiesen sido mejores hijos o mejores personas, de Así verdad. que hombres que nos escuchan, no se queden solamente en ese momento allá en el Monte de la Transfiguración, algo tan sublime. Vamos a traerlo a la práctica. Ustedes deben suplir las necesidades emocionales de su familia, y eso incluye que sean expresivos, que le manifiesten su amor, porque reiteramos, sus hijos y sus hijas necesitan el amor de un padre, no solamente el amor de una madre, y ese amor tiene que ser expresado, y esa compañía tiene que estar presente. Ellos necesitan de una relación afectiva cercana con papá. Mire, Marcos, y ya hace un minuto más. Tú sabes que Timoteo tenía una mujer y una abuela buena. Una mamá. Una mamá y una abuela muy buena. Y muy dada al Señor, y yo me imagino que también cariñosas y todo. Pero tenía un papá griego, y yo estoy seguro... Inconverso. Sí, inconverso. Y como tú y yo jugamos basquetbol, tú sabes lo que era un griego. ¿Te acuerdas? Sí, malo. Sí, malo. No metía nada. Exacto. Tú eres un griego. Que no hace su labor bien. No, eso es el lenguaje de basquetbol de aquella época. Yo no sé si en esta época. Pero esa necesidad estaba en Timoteo. Pablo lo adopta como un hijo espiritual. Y cuando Pablo le escribe, le dice, a mi amado hijo Timoteo. Sí. Y a cada rato se refiere a Timoteo como amado. Es como Dios supliendo a través de otro hombre eso. Y eso es exactamente para que usted entienda de que Dios hizo a nuestros hijos, tanto los varones como a las hijas. Y nosotros, los hombres, tenemos ese deber de suplir para esas necesidades. Y déjeme decirle algo. Si usted suple, como veremos más adelante, para necesidades materiales diariamente, usted debe suplir necesidades espirituales diariamente, como dice Deuteronomio 6, al levantarte, al acostarte, al instruya, y también tiene que proveerle las necesidades emocionales diariamente. Así es. El tiempo se nos ha ido, lamentablemente, pero damos gracias al Señor que nos ha permitido dar estas pinceladas que esperamos de verdad que el Espíritu Santo las fije en la mente y el corazón de muchos hombres que son hoy esposos y padres. Nuestra esperanza está en Él. El Señor les guarde hasta un próximo programa. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.